Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Esta es la tercera parte y espero que les guste. México, el país que se quedó dormido. Cuento chino. Como una locomotora que después del arranque va tomando cada vez mayor velocidad, hoy México avanza cada día más rápido. Portal de la Presidencia de la República, mensaje del presidente Vicente Fox, 22 de octubre de 2004. Entrevisté a López Obrador en su despacho pocos días después de las declaraciones de Powell. El entonces todavía regente de la Ciudad de México estaba feliz, sentado en su despacho. Con el senador Camacho a un lado, se presentó como un modelo de moderación política, una mezcla de izquierdista moderno con un toque de espiritualidad. New Age. ¿Cómo se definiría políticamente? ¿En qué tipo de izquierda se enmarca? ¿La de Ricardo Lagos o la de Lula o la de Chávez? Dice López Obrador: yo soy humanista. Siempre me preguntan si parezco a Chávez, si me parezco a Lula. Pues soy Andrés Manuel. Cada dirigente tiene su propia historia, sus propias circunstancias. No puede haber calcos. Sí, pero hay ejemplos, hay modelos. Sí, pero yo creo que tenemos que ver particularmente el proceso mexicano, nuestra historia, lo que ha sido el movimiento democrático en el país. Yo te diría que me inspiro en lo mejor de la historia nacional. Yo te diría, no soy Chávez, pero tampoco soy Lula, ni Felipe González, ni Lagos. En México sus críticos dicen que va a ser un Chávez. Eso es más que nada politiquería. ¿Cárdenas es un referente para usted? Para mí, sí, es un referente. También lo es José María Morelos, que quería la igualdad. Y es un referente Benito Juárez, uno de los políticos más importantes, no solo de México, sino del mundo. El gobierno de Cárdenas provocó una rebelión de los empresarios del norte de México, que fundaron el Partido Acción Nacional en 1939, precisamente como una reacción a lo que hoy en día se llama populismo. Según la historia oficial del PAN, la historia del Partido Acción Nacional, 1939-1940, el partido nació en respuesta al autoritarismo de Cárdenas y a la corrupción y el desprecio de su gobierno por valores básicos como el trabajo, el sacrificio y la perseverancia. Las políticas de Cárdenas habían llevado a México de vuelta al espejismo de las soluciones desde arriba, supliendo las soluciones técnicas por las retóricas. Cuando terminó de hablar, le comenté: en todos los países que conozco en los que un candidato acusado de populista ha presentado un proyecto radical, lo que ha producido es un ciclo vicioso de fuga de capitales, cierre de empresas, más desempleo y más pobreza. Poner al general Cárdenas como referente político, ¿no era hacer eso? López Obrador contestó: pero yo no estoy proponiendo un proyecto radical. Creo que se debe mantener la política macroeconómica y se le debe incluir nada más la variable, como dicen los economistas, como dicen los tecnócratas de crecimiento, que es lo que no ha habido. México y América Latina en el siglo del conocimiento, de político local a líder nacional. Los críticos de López Obrador lo pintan como un hombre autoritario con un pasado tortuoso. Su hermano de 15 años murió de un disparo en 1968 mientras jugaba con una pistola que ambos habían descubierto en la tienda de su padre. Nacido en 1953 en Tabasco, López Obrador había sido un activista estudiantil. Un estudiante eterno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tardó nada menos que 14 años en recibir su título en Ciencias Políticas y Sociales. Se recibió en 1987 a los 34 años. Mientras tanto, había militado en el PRI, destacándose como un entusiasta cuadro político en las comunidades indígenas, donde pocos priistas no indígenas tenían mucho interés en pasar gran parte de su tiempo. Pero los críticos de López Obrador señalaban que la gestión del regente estaba marcada por el autoritarismo, la corrupción, la paranoia y la irresponsabilidad. Los adversarios de López Obrador, del PAN y el PRI decían que las obras públicas del regente eran un monumento al populismo. Eran sumamente vistosas, como la remodelación del Paseo de la Reforma, pero se habían hecho a costa del endeudamiento y de una falta de mantenimiento de servicios básicos
que tendría consecuencias funestas para la ciudad en el futuro. Lo más preocupante de López Obrador quizás era que la economía no era su fuerte. Durante sus años de estudiante en la UNAM, reprobó 7 materias, de las cuales la mayoría tuvieron que ver con números. Economía en 2 oportunidades, matemáticas y estadística. No era un dato menor, coincidía con su discurso político, su rechazo instintivo por todo, bueno o malo, lo que suene a tecnócrata. Sobre otros políticos mexicanos, esos priistas surgidos en la crema innata de la oligarquía política, rígidos e inflexibles como Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones, me gustaría que alguien hiciera una tesis doctoral titulada La extrema pulcritud de los priistas y su impacto en la política mexicana. Sería interesante. ¿Podrá México recuperar el terreno perdido ante China, India y Europa del Este tras las elecciones de 2006? Probablemente no, a menos que el gobierno entrante, aprovechando su luna de miel inicial con el electorado, tome el toro por las astas y logre cambiar la Constitución para destrabar los escollos estructurales que impidieron aprobar reformas importantes durante el gobierno de Fox. México tiene todo para despegar, pero está condenado a la mediocridad por la mezquindad de su clase política. Le dije a Ramón Muñoz, el brazo derecho de Fox. Para mi sorpresa se manifestó optimista de que el gobierno que ganara en 2006 lograría aprobar las reformas que el país necesitaba para destrabar el nudo político que tenía amarradas las manos del gobierno. Según Muñoz, había cada vez mayor presión social por una reforma política, y esa presión aumentaría rápidamente a medida que se acercara el año 2007, cuando entre otras cosas se acabaría el dinero para pagar jubilaciones por falta de acuerdos en el Congreso. Tenemos calculado que para el 2007 o 2008 el tema de las pensiones revienta como un volcán y no va a haber plata para pagar a los jubilados. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta y última parte de la lectura de este libro.